quiero hablar del tema de visas de inversión, de la entrevista específicamente, una entrevista consular que se da en embajada o en consulado. Entonces, bueno, ya saben que me gusta hacer esto súper breve, muy general. Obviamente no voy a hacer nada específico porque no estamos hablando de un caso en concreto, pero sí quiero darles como una idea muy general de lo que es una entrevista de cita consular para que lo tomen en cuenta y sepan qué llevar, qué preguntas, cómo contestar, etc. La vez pasada, el live pasado hace 2 semanas, hablamos de las entrevistas con USCIS, o sea, entrevistas con migración dentro de Estados Unidos acerca del matrimonio. Esta entrevista de visa de inversión es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es una entrevista consular o en embajada. Entonces no estamos en una como tal oficina de USCIS, sino que estamos pidiendo una visa, que se estampe un visado, y el setup realmente es diferente. Y me gusta hablar de estos detalles porque nadie te lo cuenta. O sea, nadie te cuenta que cuando vas a una entrevista con USCIS, pues vas a ir literalmente a la oficina del oficial, te sientas ahí en un escritorio, te vas a quedar ahí 45 minutos, te van a hacer preguntas, todo eso, ¿no? Y la verdad es que sí es bien importante tener estos detalles como para que también uno entienda pues a qué va, qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo me voy a tardar ahí, qué voy a esperar del proceso. Entonces, bueno, el setup para ese tema de la entrevista, primero son 2 citas. Para cualquier tipo de visado siempre hay 2 citas. La cita de biométricos, ¿ok? Nos van a sacar huellas y fotografía, y la cita de la entrevista como tal. Biométricos, huellas, foto y te dicen adiós. Pero ahora, el tema de la entrevista. En primer lugar, debemos de llevar un paquete completo, ¿ok? ¿Qué es un paquete completo? Un paquete donde tenga mis confirmaciones de cita, donde tenga yo copia de todos mis documentos, o sea, mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, el acta de nacimiento de mis hijos, y también copia de mi pasaporte, si tengo otros visados, o sea, todos mis documentos como persona física, ¿ok? Mis documentos como inversionista. ¿Cuáles son estos documentos? Bueno, mi currículum, mi título, mis diplomas, mis cartas de recomendación si estoy yo a lo mejor en un negocio donde realmente necesito una expertise, y todos los documentos del negocio, ¿ok? Y de la inversión. Entonces, esto es lo que un abogado te va a ayudar a hacer. Te va a ayudar a crear este paquete migratorio para que tú tengas entonces todos estos documentos de la empresa. Te van a pedir impuestos, te van a pedir documentos de formación, te van a pedir todo lo relacionado con las operaciones de la empresa, en qué te gastaste la inversión, oye, este es mi contrato de renta, o compré una propiedad, o varias cosas, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta que es muy importante estar preparados, ¿ok? Después, para el tema de la inversión, ya como último en el tema de documentos, pues debo de llevar realmente de dónde estoy yo obteniendo esos fondos. O sea, cómo obtuve yo ese dinero para después invertirlo. Si yo, por ejemplo, obtuve mi dinero de la venta de una propiedad, pues el contrato de compra-venta. Sí lo necesito. Necesito también los extractos bancarios. Mira, vendí esa propiedad, me pagaron, aquí está el contrato, me pagaron, entró a mi cuenta, y de mi cuenta personal yo lo mandé a la cuenta de la LLC o la cuenta de mi negocio en Estados Unidos. O como sea que se vea el camino, ¿no? O son mis ahorros de toda la vida, aquí está, este es mi sueldo por los últimos X años, estos son mis impuestos y yo de ahí lo ahorré y ese es el camino. O me lo prestaron y aquí está mi contrato donde estoy yo, otra vez como persona física, estoy firmando que yo debo ese dinero y después lo invierto. O hay muchas formas de comprobar este tema de fondo de inversión, ¿ok? De fuente de fondo de inversión. Entonces todo eso lo debemos de llevar documentado, porque lo que realmente quiere migración es tener la información, los documentos y la evidencia de que tu dinero es lícito,
¿ok? Esa es la pregunta número 1. Después todo lo relacionado con la empresa y después todo lo relacionado con el inversionista y su familia si tienes dependientes. Ahora vamos a llegar a la entrevista, ¿ok? Tenemos nuestra confirmación, tenemos todos los documentos con nosotros, entramos, pasamos seguridad, como cuando uno entra a cualquier edificio federal en Estados Unidos, pasamos seguridad, esperamos nuestro turno y quiero que entiendan que esta entrevista es una entrevista de no más de 10 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me van a hacer preguntas muy puntuales. Y a mí me gusta explicarlo como si fueras a una cita o si fueras tú al banco. Es una ventanilla, literalmente. Tú vas con todos tus documentos, vas con tu confirmación. El oficial está del otro lado. El oficial ya tiene conocimiento muy general, por supuesto, de lo que es tu inversión, ya tiene conocimiento porque nosotros leímos toda la información, cuestionarios, tiene mucha evidencia y te va a hacer preguntas muy puntuales porque, como les digo, no dura más de 10 minutos. Una entrevista de visa de inversión, así me voy a extender muchísimo 15, pero en promedio duran entre 7 y 10 minutos. Entonces, las preguntas van a ser muy puntuales, te van a pedir documentación muy puntual y evidencia muy puntual. Y mi primer consejo es, no damos información ni documentos voluntariamente. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo ni preguntas, ni tenemos por qué estar dando información de más, sino simplemente estamos ahí, estamos con nuestros documentos y esperamos a que el oficial pueda conducir la entrevista. No es nuestro trabajo. No traten de llenar ese espacio de silencio que muchas veces hay. Ellos están trabajando en la computadora y en el sistema. Entonces, cuando nos hacen preguntas, igual, respondemos muy puntual y respondemos lo que es. Si nos hacen pregunta de una dirección, es una dirección. Si es un monto, es un monto. Si es una fecha, es una fecha. No demos explicación de más. Otra vez, no damos información voluntariamente. Me lo tienen que preguntar directamente. Siempre se van a ir a preguntas acerca del inversionista, o sea, quieren saber que el inversionista sí va a sacar adelante ese negocio. Si es una persona que nunca ha trabajado y de repente quiere abrir un negocio de a lo mejor más de $1 millón y no tiene la experiencia laboral, pues el oficial va a tener muchas preguntas de cómo esa persona llegó a estar a la cabeza de un negocio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pueden hacer preguntas acerca del inversionista como tal, de su background. Pueden hacer preguntas y van a hacer preguntas acerca de la operación de ese negocio. O sea, cuánta inversión se ha hecho, cómo está funcionando, contratos de venta, contratos de renta, si rentas un local. Te van a hacer preguntas de la fuente de los fondos de inversión, como les había mencionado, cómo se obtuvo el dinero. Van a hacer preguntas acerca del business plan que tenemos ahí. Entonces, siempre que nosotros tenemos una visa de inversión, tenemos que tener un business plan con proyecciones a 5 años. Y nos pueden hacer la pregunta porque lo que migración pide es una hoja, es un resumen de 3 hojas, me parece, de lo que es nuestro business plan. Entonces, el resumen de esas 3 hojas, normalmente lo preguntan todo. Preguntan dirección, cómo se llama el negocio, preguntan quiénes son los inversionistas, preguntan el monto de inversión, ¿no?, que ha hecho el inversionista, preguntan si el inversionista va a tener sueldo, preguntan si vas a contratar empleados, preguntan acerca de las operaciones. Entonces, cosas muy, muy específicas. Por eso es que todas las personas que tienen inversiones en Estados Unidos y no tienen idea de lo que está pasando, tienen que empaparse de toda esa información porque se les va a preguntar en la entrevista con un oficial migratorio y ellos van a leer todo el expediente y ustedes tienen que tener conocimiento porque ustedes son los inversionistas. Entonces tienen que estar al tanto de cuánto dinero, de reporte de impuestos, de operaciones, de cuántos empleados tienes, de muchas cosas. Realmente se tienen que empapar de esta información para poder dar una buena entrevista. Y ahora, ya vamos 12 minutos in, pero como conclusiones un poco. Antes de irnos a conclusiones, les quiero hacer un tema acerca de qué idioma hablar, ¿ok? Y lo que me dicen es, bueno, es que yo en el inglés a lo mejor sí te lo puedo escribir y sí es un inglés como muy de conversación muy básica, pero si me piden específicos, entonces ya ahí la verdad es que me quiebro. Y mi consejo es, si ustedes llegan a una entrevista, ¿ok?,
Prefiero que tengan una buena entrevista en español a una mala entrevista en inglés. Siempre. Siempre saludamos en inglés. Good morning, officer. How are you? O lo que quieran ustedes decir. Y después, si necesitas tú tener la entrevista en español, se tiene en español y no hay ningún problema. Los oficiales normalmente si quieren una entrevista en inglés, pues te van a empezar a hacer preguntas en inglés. Pero otra vez, si ustedes se sienten mucho más confiados de ir y tener ese tipo de respuestas en español, prefiero que den una buena entrevista en español a una mala entrevista en inglés. ¿Ok? Ese es siempre mi consejo. Pero mientras tengan ustedes seguridad de lo que están diciendo y que tengan toda la documentación con ustedes en este paquete migratorio que tienen que llevar a la entrevista sí o sí. Entonces, bueno, con esto es el resumen de lo que es o de lo que hay que esperar en una entrevista consular de visa de inversión. Al final se les va a dar la decisión, o sea, van a saber inmediatamente si se aprobó o no se aprobó. Si no se aprueba, tenemos que ver por qué no se aprobó, cuáles son las razones del oficial y les van a dar una hoja y ahí viene, esa hoja dice específicamente por qué no se les aprobó el visado. Y en base a eso vamos a hacer entonces un plan para, ok, a lo mejor es algo que podamos subsanar, a lo mejor faltó información, a lo mejor faltaron documentos, a lo mejor no se puede subsanar y tenemos que volver a aplicar. Hay muchas variantes, pero en resumen, este es el tema de entrevista consular, específicamente para una visa de inversión. Si se les aprueba, como les digo, sabrán inmediatamente y les dirán entonces las instrucciones para recoger su pasaporte, les van a tomar los pasaportes y les dirán las instrucciones para recoger los pasaportes ya con la visa estampada. Acuérdense que el tema de la visa de inversión depende de su nacionalidad para ver el número de años que les dan el visado. México es 4, Colombia es 5, hay países que es 1, o sea, depende, ¿no? Entonces también, pues ese tema lo tienen que ver directamente ya cuando se les apruebe el visado y con su abogado. Si tienen cualquier pregunta acerca de esto o quieren explorar un poco más el tema de la visa de inversión, ya saben dónde buscarme. Con mucho gusto yo los puedo asesorar si quieren ustedes invertir en Estados Unidos. Y los dejo con esta información y nos vemos entonces el próximo miércoles. Que tengan bonita tarde.